Capítulo 65. El truco más grande del diablo, parte 4, Finca del Campo de Sombras 23 de enero de 1996, 9:45 am. Cuando era niño, siempre había habido una habitación en la que ninguno de ellos podía entrar. Incluso los adultos ni siquiera se atrevían a mirar la habitación a menos que tuvieran un permiso explícito del abuelo Arcturus. El estudio principal de la mansión era donde su abuelo pasaba la mayor parte de su tiempo y donde guardaba todo lo que tenía verdadero valor. Ya fueran documentos importantes o poderosos artefactos mágicos, se almacenaban en un cajón encantado para que solo el dueño de la casa pudiera acceder a ellos. Estaría revolcándose en su tumba si alguna vez supiera que Sirius ahora estaba sentado en su vieja silla. Más que sus padres, su abuelo era un capullo enorme. Estaba cuerdo y frío, un completo contraste con la locura que presenció en sus padres, pero eso solo lo hizo mucho peor. Porque él sabía todo lo que estaba pasando en la familia. El bastardo probablemente sabría que su nuera estaba embarazada antes de que ella lo supiera. Y, siendo el capullo enorme que era, amaba su poder. Pero más que eso, le encantaba mostrarlo. Obligarlo a su propia familia para su diversión. Para demostrar que tenía las pelotas más grandes de la casa, que él era el verdadero poder de los Blacks. Había una razón por la que todos los demás lo odiaban, rezaban por su muerte e incluso intentaban matarlo ellos mismos. Pero tenía que dárselo al bastardo. Por todas las veces que se prometió a sí mismo que nunca mostraría una pizca de respeto por alguien con el apellido Black, no pudo evitar respetar de mala gana cuán frío y despiadado era el anciano. En el momento en que descubrió que su propio hijo estaba conspirando para alcanzarlo, hizo asesinar a toda su familia frente a él. Solo lo acabó después de unos meses encerrado con los cadáveres de los que más amaba. Todo mientras convencía a todos en el ministerio de que se había mudado para cuidar las propiedades de los negros en Australia con una facilidad desconcertante. Fue ese respeto involuntario lo que al final se lo demostró. La gran epifanía que había tenido durante sus años encarcelado y dispuesto como un buffet para los dementores. La gente no cambió. No podían desviarse de quienes realmente eran, por mucho que lo intentaran. Era su naturaleza, lo único que no podían evitar o cambiar. Porque por mucho que había tratado de convencerse a sí mismo de que era un buen hombre, distanciándose de los Black y luchando contra Voldemort, no había cambiado nada. Porque si no hubiera pasado cada momento despierto después de Hogwarts conteniéndose, restringiendo cada acción que tomó mientras intentaba demostrarle a Remus que era un buen hombre, un hombre diferente, que no lo era. Todos eran monstruos. Los que sobrevivieron siempre lo fueron. La gente pensaba que él no sabía eso. Que no se dio cuenta de que su mente se había desperdiciado tanto como sus padres y que estaba actuando tan loco como ellos. Que era tan frío y despiadado como su abuelo con la forma en que manejaba a Potter. Pero lo hizo. Sabía muy bien. Pero él era el único que veía las cosas como eran, en lugar de pretender que aún podía ser un buen hombre. Que cualquiera de ellos saldría de esta con las manos limpias. Creature. Espetó al aire, y el pequeño monstruo apareció frente a él. Lo fulminó con la mirada antes de hacer la reverencia más superficial que jamás había visto. El maestro llamó. La criatura graznó. ¿Sabes por qué? Frunció el ceño, pero respondió de todos modos. El chico todavía está en Grimmauld. No ha intentado escapar. Dime qué está haciendo. Habla con los traidores de sangre y con el hombre deforme, y cuando no lo hace, se queda en su habitación. ¿Qué hace él allí? Creature no lo sabe.
La habitación ha sido protegida contra la magia de los elfos domésticos, Creacher no puede entrar. Bastardo, escupió Sirius. Ve. Sal de aquí, demonio inútil. ¿Puedo ayudarte en algo, Black? La voz de Moody ladró desde fuera de la puerta entreabierta. Con un gruñido, Sirius se puso de pie, haciendo que la silla se balanceara hacia atrás, y abrió las puertas del estudio con tanta fuerza que chocaron contra la pared. Tú eres el que está en mi casa, Moody. No recuerdo haberte invitado aquí. Albus me pidió que te vigilara, y tenía razón al hacerlo. ¿Estás usando a tu elfo doméstico para espiar al chico? Sí, lo soy. Dijo fríamente. Alguien tiene que hacerlo, ya que todos ustedes se debilitaron y lo dejaron salir de su celda. Él nunca debería haber estado allí para empezar. Moody gruñó, su bastón golpeó el suelo cuando dio un paso adelante. Sé que Albus te habló de él, de lo que pasó. ¿Cómo puedes quedarte ahí y seguir pensando que tienes razón? Porque eso solo prueba mi punto. Eres realista, Moody. Has lidiado con los peores tipos de monstruos que tiene este mundo, al igual que yo. Y para todos ellos, hay un punto de no retorno. Ya sea algo hicieron o algo que les hicieron a ellos, no importa. No hay vuelta atrás de esa línea, de estar roto hasta la médula. Dime, después de todo lo que Snape hizo pasar a Potter, ¿todo eso, quieres? Realmente creo que hay un final aquí en el que no se convierte en un monstruo. En el que no se vuelve loco y se convierte en el próximo Voldemort. Porque, tal como lo veo, no hay una diferencia real entre ellos a esta edad. Están lejos de ser lo mismo, ahora eso es una maldita mentira, y lo sabes. Según esa lógica, tampoco eres diferente del Señor Oscuro. No, yo soy. Dijo, su voz más tranquila de lo que esperaba que saliera. Fui demasiado débil para matarlo cuando tuve la oportunidad. Voldemort no lo habría sido. No voy a cometer el mismo error 2 veces. No vas a volver con Grimmauld, gruñó Moody. No te acercarás a ese chico. Sí, lo soy. Porque uno de estos días, diablos, incluso mañana, ese pequeño mocoso intentará escapar. Los ha engañado tanto que ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera han considerado la posibilidad. Y cuando eso suceda, y Creacher me diga, ese es el momento en que regresaré con Grimmauld. Volveré para terminar el trabajo. Así que si quieres detenerme, si eres realmente genuino, deberías dejarme ahora. Porque nunca me detendré. Sirio, no estoy bromeando, espetó, y tomó el bastón de Modis. El hombre lo tenía bien agarrado, pero su objetivo no era arrancarlo. Presionó la parte superior contra su frente y lo miró fijamente a los ojos. Hazlo. Mátame. Aquí mismo, ahora mismo. Mátame o lárgate de mi casa. Su mano tembló, agarrando el bastón con fuerza. Se negó a romper el contacto visual. Incluso con el corazón latiendo contra su pecho y con dificultad para respirar. Y por un segundo, pensó que Moody realmente lo iba a hacer. Podía verlo en sus ojos. Pero no lo hizo. Sus ojos apagaron el fuego detrás de ellos, y tiró del bastón de su agarre. Y quería gritar, darle un puñetazo y escupirle en la cara, pero no lo hizo. Mira, dijo en su lugar. Eres débil. Al igual que yo. Porque o bien no tienes las bolas para hacer lo que es necesario, o en realidad estás de acuerdo conmigo y no puedes soportar la idea de eso. No puedo aceptar el hecho de que yo han tenido razón todo el tiempo. Moody no dijo nada, pero claro, era un hombre de pocas palabras. Sirius lo miró de arriba abajo antes de burlarse de él. ¿Conoces la salida?, dijo, antes de darse la vuelta y comenzar a caminar por el pasillo.
Sirius, la voz de Mori resonó por el pasillo, incluso con su tono bajo. Si vuelves a poner un pie en Grimmauld Place, lo pasarás mal. Me aseguraré de eso. Ya veremos, se encogió de hombros, sin mirar atrás mientras seguía caminando hacia adelante. Residencia Blackstone 21 de enero de 1996, 17:35. El silencio de la casa siempre había tenido una especie de ansiedad. Fue antinatural. Algo a lo que no se había acostumbrado después de pasar años dentro de un castillo inflado lleno de niños y maestros por igual. E incluso entonces, era algo que siempre lo había puesto nervioso antes de comenzar Hogwarts. No podías evitar pensar que estabas siendo observado. A veces, incluso sentía a su abuela en los pasillos detrás de él, acechando detrás de él en silencio. Racionalmente, sabía que ese no era el caso. Rara vez salía de su habitación, y las únicas veces que lo hacía era cuando necesitaba salir. Augusta Longbottom había dejado de rondar por los pasillos de Blackstone Residencia hacía mucho tiempo. Su comida fue entregada a su habitación por Bibli, al igual que todo lo demás que exigió de ella y de los otros elfos domésticos en la mansión. Y si no era a Bibni a quien necesitaba, lo llevarían a rastras a su habitación y lo obligarían a escuchar sus gritos y ladridos, descargando sus frustraciones sobre él antes de que finalmente lo liberaran. Neville nunca había entendido por qué nunca salían de la mansión. Además de la cocina, su habitación y la habitación principal, todas las demás habitaciones solo servían para acumular polvo. Y si no fuera por su amor por la herbología, los invernaderos también lo serían. Los otros edificios dentro de los terrenos estaban cerrados y rara vez se abrían, solo cuando Ron o Hermione se acercaban y querían hacer algo más que pasar el rato en la mansión o hablar sobre cosas importantes que no querían que nadie más escuchara. Habrían estado mejor en un piso sucio. Al menos, de esa manera, no se sentiría tan vacío. Habrías estado mejor sin ella. Dijo su mente, y Neville inmediatamente se tensó. Miró su reloj y vio que aún quedaban 5 minutos antes de que tuviera que irse. Cerró los ojos, pero aún podía sentirlo caminando detrás de él. No tenía pisadas, nunca las tuvo, pero nunca dejó de sentirlas. Lo que había comenzado como una voz, una tentación, se había vuelto más fuerte últimamente. Empezó a sentir su presencia. Detrás de él. A su alrededor. Pero cuando reunió su coraje y se dio la vuelta, no había nadie allí. Hasta que se convirtió en una sombra. Acercándose cada vez que hablaba. Hablando más y más con cada día. Su voz extraña pero llamativa, tenía una especie de familiaridad distorsionada. Y a medida que la sombra se acercaba, se volvió menos estática, acechándolo por la habitación. Incluso comenzó a seguirlo si intentaba escapar. No la necesitas. Estarías mejor si la perra estuviera muerta. Vete, dijo. Se cubrió la cabeza y apoyó los hombros en las rodillas. Negarse a tener miedo. O al menos haciéndote más fácil ser valiente. Sabes que tengo razón. ¿Quieres hacerlo? Has querido hacerlo desde que aprendiste lo que realmente era estar muerto, ¿no es así? Eso no es cierto. Lo has deseado. Oro por ello. Con mucho gusto la cambiaría si eso significara recuperar a mamá y papá, ¿no? Eso no es, las palabras murieron en su garganta. Eso no es lo mismo. Eso es, no puedes recuperarlos. Te los quitaron. Al igual que se llevaron a Cedric y Víctor. Como si fueran a llevarse a Hermione y Ron. Fleur y todos los Weasley. Todos los que alguna vez te han amado, todos serán asesinados por él. No, no lo son. No. No, lo detendré.
Los detendré a todos. Los protegeré. Haré lo que sea necesario. Me aseguraré de hacerlo. Como hiciste con Cedric. Con Krum. No puedes detener esto. Pero eso no significa que tengas que vivir así. Ser ignorado por la orden, condenado al ostracismo por todas las personas que afirman que están tratando de protegerte. Ja. Como si. Solo quieren mantenerte alejado. La cagada. El niño idiota que no pudo salvar a sus amigos. Caer al suelo debido a un pequeño dolor de cabeza y detenerlos antes de que pudieran agarrar el traslador. Fleur lo sabe. Ella les dijo a todos. Por eso te odian. ¿Por qué no confían en ti? Y nunca lo harán. Sí, no. No los necesito. Espetó Neville. No lo he hecho antes. Tengo a Ron y Hermione Y. ¿Y qué han hecho por ti? No han detenido al ministerio. Detuvo a Umbridge. Demonios, Dumbledore ni siquiera se inmutó cuando tu propia abuela te humilló frente a él. Se preocupa por Potter. Se preocupa por todos menos por ti. ¿Por qué tomarlo? ¿Por qué no dejarlo? ¿Matar a la perra y huir? No. No. No, no quiero eso. No puedes mentirme. No soy. Sí, gritó su mente antes de que una mano tirara de su cabello y lo obligara a ponerse de pie. Y mientras parpadeaba y trataba de acostumbrarse a la luz, vio los ojos color avellana que veía todas las mañanas mirándolo fijamente. La misma cara regordeta y la misma ropa ceñida que se veía obligado a usar todos los días. Inmediatamente apartó su copia, pero la agarró con fuerza. Y ahí fue cuando su corazón se detuvo y el shock lo invadió nuevamente, cuando se dio cuenta de que la cosa podía tocarlo. Eres. Porque eres débil. Porque, aunque quieras. Incluso cuando dices que lo harás una y otra vez, cada vez que te abofetea, te regaña, te humilla, todavía eres demasiado débil para hacerlo. Encuentra una manera de disculparlo. Para decirte a ti mismo que te ama. Que un día te dirá que está orgullosa de ti y de todas las otras cosas que desearías que hiciera. Pero es mentira. Una mentira tan grande como el amor que cualquiera dice tener por ti. Así que toma tu varita, y mátala. El reloj de Neville sonó en su muñeca, y cuando lo hizo, la cosa ya no estaba. No había él. Sin sombra. Ni siquiera su presencia dentro de la habitación. Pero cuando agarró su abrigo y abrió la puerta, lo escuchó susurrar en la parte posterior de su oído. ¿Conoces el hechizo, Neville? Su corazón latía mientras corría por los pasillos y bajaba las escaleras, sin importarle el sonido que hacía al hacerlo. A su abuela no le importaría, de todos modos. Bajó corriendo las escaleras, casi saltando los últimos escalones, y cuando llegó a la entrada abrió la gran puerta de la mansión sin siquiera molestarse en cerrarla. El autobús noctámbulo llegó allí casi tan pronto como lo llamó, y después de pagar su tarifa y entrar, no miró hacia atrás mientras se alejaba a toda velocidad hacia el callejón Diagon. Y aún así, incluso mientras estaba sentado con un grupo de personas, aunque apenas lograba mantenerse erguido mientras el autobús giraba a toda velocidad en las esquinas, al escucharlos hablar y reír y ser asaltado por más sonido del que había tenido desde el baile de Longbottom, su cuerpo estaba temblando. El cabello en la parte posterior de su cuello todavía se erizaba. Ya no estaba allí, pero sabía que no debía pensar que estaba muy lejos. Pasaron alrededor de 20 minutos antes de que llegaran a Londres, y estaba agradecido de haber logrado bajarse del autobús antes de agacharse y vomitar su almuerzo en la acera. Al ser menor de edad y no tener permitido usar magia, sonrió incómodamente a quienes lo rodeaban antes de entrar en el caldero chorreante.
El lugar rebosaba de luz y sonido. El Caldero Chorreante era el pub más popular de toda la Gran Bretaña mágica, y aunque lo convertía en el más caro con diferencia, siempre estaba lleno de gente casi a cualquier hora del día. Apenas había espacio para sentarse. Afortunadamente, Ellie parecía haber llegado antes de la hora acordada y había logrado encontrar un puesto para ellos. El chico mayor sonrió al verlo, poniéndose de pie y saludándolo apropiadamente. Me alegró saber de ti, le dijo Ellie mientras los dos se sentaban después de intercambiar sus cortesías. Después de lo que dijo el profeta sobre el hallazgo de Potter hace un par de días, me preocupaba que no pudieran volver a encontrarse por un tiempo. Me las arreglé para escabullirme, dijo Neville, tratando de no sonrojarse. Siempre le había resultado difícil hacer amigos, verdaderos amigos. Especialmente después de sus primeros 2 años en Hogwarts, cuando todos comenzaron a pensar que era un fraude y un mago débil en general. Con todo el asunto del niño que vivió sobre su cabeza casi todos los días, era difícil encontrar amigos genuinos que se preocuparan por él más que solo por la imagen. Y aunque su relación con Ellie había comenzado como una mera sociedad para encontrar justicia para Graham, Ellie no tardó mucho en tratarlo más como un amigo que como un socio comercial. Entonces él está allí. En la casa contigo. ¿Has hablado con él? Había sido más difícil mentirle a Ellie a medida que pasaba el tiempo. El mayor era una persona genuina, que nunca había dudado de su palabra y lo tomó en consideración por sus ideas. Pero así es como se suponía que debía ser. No podía decir nada sobre la orden. Se suponía que era un secreto, algo que su abuela y todos los demás involucrados le habían recordado muchas veces desde el verano. Pero, ¿qué habían hecho por él? ¿Por qué debería seguir sus órdenes si ni siquiera intentaron escucharlo o incluso incluirlo en nada? ¿Por qué debería mentir sobre ellos a alguien que era un amigo real? Yo, Ellie, tengo que decirte algo. ¿Qué es? Potter no llegó a casa hace solo un par de noches. De hecho, ni siquiera ha dormido en Blackstone. ¿De qué estás hablando? Preguntó Ellie, enderezándose en su asiento y mirándolo, la traición tallada en su rostro. Mentiste. Potter nunca, en realidad nunca escapó. No se escapó ni desapareció. Yo, mi abuela y yo, somos parte de este grupo. Tratamos de ayudar a la gente. Y estaban convencidos de que Harry era el uno que asesinó a Montague. Que incriminó a Tracey por ello y se salió con la suya. Entonces, lo encerraron en una celda y rompieron su varita y eso fue todo. ¿Le rompieron la varita? Ni siquiera lo estaba mirando, su rostro inclinado hacia un lado. ¿Lo encerraron? Lo hicieron, pero luego sucedió algo. No sé qué, fueron muy vagos al respecto. Y luego simplemente lo dejaron ir. Lo trasladaron a su habitación y lo dejaron allí durante unos días antes de que finalmente fuera permitido salir. ¿Pero por qué? Dijiste que sabían que él mató a mi hermano. Lo miró con ojos suplicantes. Ellos deben haber tenido evidencia. Algo concreto para justificar que le rompieran la varita. ¿Por qué simplemente lo dejarían ir? Dijeron que estaban equivocados. No sé qué pasó o qué le dijo Potter, pero dijeron que era inocente. No hizo nada malo. Ese señor, el hombre que lo encerró, que estaba equivocado en todo. ¿Y tienen razón? No, dijo Neville tan rápido que salió con dureza. Sea lo que sea que les haya dicho, son puras tonterías. Vi lo que les hizo en las 3 escobas a los hombres que nos atacaron. Terminaron igual que Graham. Mismo estilo, se usaron los mismos hechizos. Mintió. ¿Estás seguro?
Porque si no lo estás, Neville, estaríamos persiguiendo a un hombre inocente. Y si Merlín no lo quiera, hacemos algo imprudente, y él termina sin ser el indicado, entonces eso es algo que vamos a tener que vivir el resto de nuestras vidas. Él es el indicado. Simplemente lo sé. ¿Has intentado decirle esto a tus amigos? La gente de tu grupo. No me escuchan. Neville dijo con amargura. Además, incluso si lo hicieran, Potter los tiene bajo su hechizo. Lo están protegiendo ahora, visitándolo. Haciendo lo que sea que les pida. Tal vez se sientan culpables. Ellie se encogió de hombros. Si creen que es inocente y que estuvieron involucrados en algo donde la varita de Potter estaba, malditamente rota, puedo ver la culpa que los hace hacer algo así. Él se detuvo por un momento. Así que todo el asunto de encontrarlo y que él fuera un fugitivo, ¿fue todo una mentira? Fue una artimaña para explicar su desaparición. Pero ahora que se fueron y lo dejaron ir, necesitan una excusa sobre dónde estuvo todo este tiempo. ¿Y él cooperó? Por ahora, suspiró Neville. Él los tiene de su lado. No va a ser fácil hacerle pagar. ¿Hacer que pague? Ellie repitió. Estamos haciendo esto para obtener justicia para mi hermano. Lo sé, entonces, ¿qué pensaste que significaba eso? Porque por la forma en que suenas, parece que no quieres entregarlo al Dle. Él ya engañó a los aurores una vez. Espetó Neville. Lo hizo y, lo que es peor, de alguna manera incriminó a Trace y Davis por ello. Si vamos a por él y fallamos, y de alguna manera se las arregla para salir impune de nuevo, no va a dejar que lo pasado quede en el pasado. O matará a nosotros o tratar de incriminarnos por algo más de alguna manera. ¿Qué estás diciendo? Necesitamos hacerle confesar. Necesitamos hacerlo hablar. No importa cómo lo hagamos. Conseguimos una confesión, una detallada sobre lo que les hizo tanto a tu hermano como a Davis, y eso es todo. Entréguenlo y testifiquen contra él. ¿Qué, entonces lo golpeamos? ¿Lo torturamos? Cómo lo hagamos no importa. Neville repitió sombríamente. Ni siquiera sabemos si eso funcionaría. Si Scrimgeour aceptaría eso como una confesión real. Es la mejor oportunidad que tenemos de atraparlo, gritó Neville, con la voz quebrada en el proceso. Él lo hizo, todos sabemos que lo hizo. Todo el mundo en Hogwarts sabe que lo hizo. Joder, tal vez incluso Scrimgeour lo sabe ahora después de ver lo que hizo en Hogsmeade. ¿Qué se supone que debemos hacer? Solo siéntate y observa cómo alguien como que, un monstruo se sale con la suya sin enfrentar repercusiones. Sin que nadie se enfrente a él. Neville golpeó la mesa con la mano y él inmediatamente se estiró para agarrarla, mirándolo con una expresión feroz. No. Por supuesto que no. Quiero esto tanto como tú, confía en mí. Pero no podemos bajar y rebajarnos al nivel de este tipo de personas. No podemos permitirnos convertirnos en monstruos. Ellos son. Por un momento, Ellie vaciló mientras miraba hacia otro lado. Pero pareció recuperar el coraje cuando habló. Mis padres eran el peor tipo de personas que puedas imaginar. Se enojaban por cualquier cosa. Si tomaba mi tenedor de la manera incorrecta, me gritaban. Si no me metía la camisa por completo, me golpeaban. Aunque apenas tenía 4 años, nunca se contuvieron. Y con Graham, eran aún peores, no lo alimentaban durante días si lloraba demasiado fuerte. No fue una sorpresa que fueran idiotas. Fanáticos de sangre pura. Que luego se convirtieron en mortífagos. Tomó un momento para que las palabras llegaran a su cerebro, para que comenzara a procesarlas, y cuando lo hizo, inmediatamente se estremeció.
Apartó su brazo del de él y hizo ademán de levantarse, pero Eli lo agarró del otro brazo. Solo por favor escúchame, Siseo. Por favor. Yo no soy como ellos. Tus padres eran mortífagos. Y los odiaba. Odiaba todo lo que representaban. Cómo me trataban. Mi hermano. Cómo despotricaban sobre los sangre sucia y los traidores de sangre y decían que se merecían todo lo que les estaba pasando. Por favor, tienes que creerme. Somos no está inherentemente ligado a los de nuestra sangre. ¿Puedes decir realmente que todos somos como nuestra familia? ¿Como nuestros padres? Neville tartamudeó, las palabras se le escapaban. Quería correr. Para recoger su varita y luchar. Para hacer cualquier cosa que lo viera dejar este lugar con vida. Pero no podía criticar las palabras de Eli. Él no era como su familia. No era valiente y fuerte como su padre. No era sabio ni talentoso como su madre. Y definitivamente no era como su abuela. Muéstrame tu brazo, dijo. ¿Mi brazo? Sí, espetó Neville. Solo muéstramelo. Está bien, soltándolo, bajó ambas mangas y se las mostró. Pero lo único que vio fue piel blanca y media docena de lunares que acribillaban sus brazos. No había ninguna marca oscura en ellos. No soy un mortífago. Y no tengo intención de unirme a el que no debe ser nombrado, incluso si llama a la puerta con una solicitud. ¿Tú crees que ha vuelto? Por supuesto, dijo. Tanto tú como esa chica francesa dijeron que sucedió, por supuesto que les creo a ustedes dos. Mis padres, lo que dijeron sobre él, la forma en que hablaron, no hay duda en mi mente de que está lo suficientemente involucrado en las artes oscuras para una hazaña como esa. Neville tragó saliva, sintiendo que su corazón se calmaba mientras intentaba sonreír, pero finalmente falló. ¿Tus padres, qué les pasó? Los aurores los atraparon, gracias a Merlín. Me salvaron a mi hermano. No sé si podría haber aguantado un año más con ellos, o si nos hubieran matado solo por diversión. Nunca los visité mientras estaban. Fueron retenidos por el Gimle, ni siquiera se molestaron en ir a su funeral cuando murieron. Los odiaba, y todavía lo odiaba, por la forma en que trataron a mi hermano. Eli cortó, mientras ganaba una mirada distante en sus ojos. Al final no importó porque murió de todos modos. No pude salvarlo. Un monstruo no diferente de mis padres se aseguró de eso. No quiero convertirme en ese tipo de monstruo. No quiero que te conviertas en uno. No podemos seguir este camino, no podemos actuar como ellos y justificarlo diciendo que estamos haciendo esto para encontrar justicia. Tenemos que ser mejores que ellos. Neville resopló amargamente. Eso nunca funciona. Solo termina con ellos aprovechándose, matando y asesinando a su antojo, mientras todos seguimos siendo idiotas para convencernos de que estamos haciendo lo correcto. Tenemos que hacer que funcione, dijo Eli, su sonrisa soportando el peso de este mundo. ¿Cuál es el punto de todo esto si no lo hacemos? Lugar de Grimmauld 25 de enero de 1996, 4:30 p.m. Había pasado casi un mes desde que había hablado con el jefe de Aurora Scrimgeour. Casi un mes de levantarse temprano todas las mañanas para desayunar con sus padres mientras esperaba ansiosamente el correo. Y aunque algunos días lo hizo, trayendo cartas de sus amigas o números de revistas a las que se había suscrito, la carta que quería, la que la desvelaba todas las noches, nunca llegaba. Se había arrepentido de haber hablado con el Auror jefe Scrimgeour desde antes de irse a la cama esa noche. Hermione nunca había sido la mejor persona cuando se enfrentaba a situaciones estresantes.
Ya fuera una situación de vida o muerte o algún estúpido examen sorpresa, siempre se había congelado cada vez que las cosas se volvían demasiado estresantes. Su cerebro simplemente se detuvo y se vio obligada a depender de sus instintos subdesarrollados. Necesitaba un plan, así como 57 planes de contingencia para cada situación antes de involucrarse en algo tan grande como tratar de chantajear al jefe de Aurores del Dingle. Y lo había hecho por capricho. Porque Harry Potter acababa de negarse a dejar su mente. Porque no había una noche en la que no se durmiera y reviviera esa noche en la que se mantuvo al margen y dejó que todo sucediera. Y así, ella había seguido adelante e hizo algo estúpido. Había dicho demasiado, se había confiado demasiado y trató de hacer la oferta tan tentadora. No se había dado cuenta en ese momento de que casi le había dicho al jefe de Aurores Scrimgeour que era una participante activa de la Orden del Fénix y lo que le habían hecho a Harry. O, al menos, un cómplice que se había ocupado de sus asuntos y mantuvo la boca cerrada sobre todo el asunto. En este punto, no sabía qué temía más. Pasar otro día sin que Scrimgeour le respondiera, o finalmente sin recibir una carta de él. Y luego estaba Harry Potter. Caminando por Grimmauld Place todos los días, limpio y completamente diferente al chico que recordaba de la escuela. Hermione podía apreciar cómo una experiencia traumática como la que había visto hacerle a Sirius era más que suficiente para cambiar a una persona, y aunque el profesor Dumbledore y todos los demás adultos trataban de ocultarlo, podía decir que algo malo le había pasado. Había intentado entrar en su habitación y verlo, pero Andrómeda y el profesor Moody se lo negaron. No los había visto tan preocupados desde el ataque a su casa, e incluso con el asedio de Azkaban en todos los periódicos, no estaba convencida de que fuera eso. Hermione había tratado de confrontarlo en el momento en que finalmente comenzó a salir de su habitación. Hablar con él, aunque solo fuera para disculparse por no haber hecho nada, mientras observaba a Sirius romper su varita. Pero ni siquiera le dio eso, cada vez que ella intentaba llamar su atención o directamente caminar hacia él, él simplemente la ignoraba y se alejaba. Era lo mismo con Ron y Neville, era como si los estuviera evitando específicamente. En realidad, no buscaba peleas con ellos ni con nadie, se mantenía reservado y pasaba mucho tiempo en la biblioteca leyendo. Al principio, había tratado de ignorarlo. Ignóralo. Pero la ansiedad comenzó a carcomerla por dentro, tenía un trabajo para las vacaciones de invierno y no había progresado con él. Era ingenuo pensar que sería fácil resolver algo como descubrir sus valores fundamentales, a qué iba a dedicar su vida, en un breve receso escolar. Pero esperaba al menos llegar a alguna parte. Sin embargo, el jefe de Aurores Scrimgeour se negó a responder, al igual que Potter. Y si ni siquiera podía resolver sus propios sentimientos hacia el problema principal que tenía en mente, ¿cómo podría definir la razón principal de todo lo que iba a hacer? Desafortunadamente para ella, nunca fue alguien que se sentara y esperara que las respuestas flotaran hasta su regazo. Y aunque Potter no tenía las respuestas a sus preguntas, era él quien podía comenzar a resolver su propio rompecabezas interno. Entonces, ella comenzó a seguirlo. Durante semanas, ella lo observó cuando él pensó que nadie estaba mirando, lo escuchó cuando habló con el profesor Moody sobre varitas mágicas o le hizo 100 preguntas extrañas sobre retratos a Ginny. Y no fue solo con Potter, ella también comenzó a husmear en los adultos. Ella no era la única interesada en Potter, después de todo, todos hablaban de él. Pero aparte de su obsesión por tratar de arreglar sus varitas y sus hábitos un poco extraños,
como cuando hablaba solo dentro de su habitación o la única vez que ella lo encontró recortando un retrato y de alguna manera logrando volver a armarlo con espellotape por aparentemente nada. Otra razón que el aburrimiento y la curiosidad, no descubrió nada. Así fue como terminó donde estaba, fuera del pasillo del primer piso, como había estado durante los últimos 3 minutos. Lo único que no se había atrevido a hacer, más que nada por miedo a que la atraparan, era entrar en su habitación. Potter nunca estaba lejos de ese lugar, de alguna manera siempre se las arreglaba para vigilarlo incluso cuando estaba en otros lugares de la casa. Solo había una vez al día en que el lugar no estaba vigilado, y era cuando se duchaba. A menudo le tomaba entre 8 y 12 minutos, así que ella no tenía mucho tiempo. Y ya había desperdiciado 3 en su indecisión. Pero la verdad es que no había otra opción. Se hizo evidente que no iba a sacar nada de Potter a menos que encontrara algo en su habitación. Y con el baño lo suficientemente cerca de la habitación donde podría escuchar cuando el agua se detuviera, no era tan arriesgado como parecía. Entonces, mientras se armó de valor con su coraje de Gryffindor, rápidamente abrió la puerta y entró, cerrándola silenciosamente detrás de ella. La habitación estaba desordenada, con ropa por todo el piso y algo sobre la cama, aunque eso se veía más limpio que el resto, mientras que el escritorio estaba lleno de pergaminos, plumas y tinteros. Si iba a encontrar algo, tendría que sortear el caos. Así que lo hizo, inmediatamente fue a su tocador y abrió todos los cajones, buscando entre su ropa sin tratar de que se notara que había sido registrada. Y cuando no encontró nada allí, se arrastró hasta su escritorio y comenzó a revolver los cajones. Los 2 cajones inferiores estaban llenos de algunos libros más, la mayoría de ellos sobre Wandlore, aunque había un par de libros avanzados de defensa contra las artes oscuras en la pila. Todo bastante mundano hasta que llegó al cajón superior y lo abrió, sus ojos viajaron a través de la gran tela de algodón enrollada que ocupaba la mayor parte del espacio y las 2 piezas de madera que Hermione reconoció de inmediato. Sus ojos se quedaron pegados a ellos, y casi sintió la necesidad de alcanzarlo, para ver si todavía sentía la más mínima magia saliendo de la varita rota. Demasiado absorta, le tomó un momento darse cuenta de que ya no escuchaba correr el agua. Cerró los cajones e inmediatamente se puso de pie, pero antes de que pudiera ir a la puerta, escuchó pasos rápidos que se abrían paso por el pasillo. Sin tiempo para pensar o correr, Hermione saltó al armario medio abierto, logrando cerrar las puertas ligeramente a la derecha cuando se abrió la puerta de la habitación. Hermione se quedó quieta, sin siquiera atreverse a respirar cuando vio a Potter atravesar la habitación. Llevaba una toalla en la cadera y otra en la espalda. Sus ojos se abrieron, pero justo cuando estaba a punto de cerrarlos y mirar hacia otro lado, se quedó atónita cuando él se quitó la toalla que cubría su espalda y reveló una herida enorme y profunda que cubría toda la parte superior izquierda de su espalda. Y por un momento, ella estaba tan atrapada por la pura brutalidad que casi perdió su forma. Al darse cuenta, ella soltó un grito ahogado, uno que trató de ocultar con las manos, pero supo que era demasiado tarde en el momento en que los ojos de Harry se volvieron hacia las puertas del armario. Estaba congelada en su lugar mientras él caminaba hacia allí, su corazón se detuvo por la mirada de odio crudo detrás de sus ojos y cuando abrió la puerta y se alzó sobre ella, temió que no saldría de esta habitación. Superada por el miedo, ni siquiera supo cómo reaccionar antes de que de repente él la agarrara del brazo y la sacara del armario. Fuera, mordió, las palabras ásperas y duras.
Estaba claro que quería decir más, el esfuerzo por contener la clara rabia que estaba viendo era casi admirable. Y cuando sus palabras no la conmovieron, volvió a hablar. Vete a la mierda. Hermione dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo, inmediatamente se dio la vuelta para correr hacia la puerta antes de sentir que la agarraban del brazo y la giraba hacia él. Él la sostuvo cerca y con firmeza, mirándola con tanto odio que ella podía sentir su respiración entrecortada en su rostro. Sé lo de Scrimgeour, dijo entre dientes. Sé lo de tu cagada que podría sacar a toda la maldita orden. Si le dices cualquier cosa a alguien, incluso lo vuelves a pensar, y yo mismo le diré a Dumbledore. Yo mismo le diré a Scrimgeour y te culparé a ti. Terminaste de jugar este pequeño juego. Terminaste de husmear, merodeando por mí como un cachorro perdido. ¿Intentas molestarme de nuevo, o no evitas que tus amigos vuelvan a meterse en mi negocio, y quemaré tu mundo? Hasta el suelo. ¿Entiendes? Sí, no podría haberlo dicho más rápido, asintiendo frenéticamente cuando el agarre en su muñeca comenzaba a ser demasiado doloroso. Lo siento. Yo no sabía, vete a la mierda. Dijo con frialdad, y ella hizo exactamente eso.